La alegría del Evangelio nos invita a la misión y con el Papa Francisco misericordia y bendición. La alegría del Evangelio nos invita a la misión y con el Papa Francisco misericordia y bendición. La pobreza nos agobia, pero tiene solución. Solidarios y valientes, compartir y primerear, dinamismo de salida, con Abraham y con Moisés, con Jesús siempre se nace y renace la alegría. La alegría del Evangelio nos invita a la misión y con el Papa Francisco misericordia y bendición. La alegría del Evangelio nos invita a la misión y con el Papa Francisco misericordia y bendición. Con alegría, estas jornadas ciertamente son una bendición para esta querida arquidiócesis y para todas y todos ustedes, porque es una llamada a la misión. La parroquia renovada es una parroquia misionera. Y esta mañana vamos a meditar, vamos a reflexionar sobre la familia y la parroquia, o sea, la parroquia como familia. La familia es el centro natural de la vida humana, que no es individual, sino es personal social. Es falsa toda oposición entre persona y sociedad. No existe la una sin la otra. Puede haber oposición entre intereses individuales y sociales o intereses globales y personales, pero no entre dos realidades que son constitutivas del ser humano y que convergen en él, lo personal y lo familiar, comunitario, social. Por eso la Iglesia insiste sobre la familia, medita sobre la familia, base de la vida personal y social. La promueve en sus valores más hondos y la defiende cuando es atacada o minusvalorada. Por eso la Iglesia trata de mostrar a la mentalidad moderna que la familia fundada en el matrimonio tiene dos valores esenciales para toda sociedad y para toda cultura: la estabilidad y la fecundidad. Esto nos lo decía el cardenal Carlo Maria Martini en una intervención sobre familia y política, en un discurso en la vigilia de la fiesta de San Ambrosio. Tiene dos valores esenciales para toda sociedad y para toda cultura: estabilidad y fecundidad. Muchos en las sociedades modernas tienden a considerar y a defender los derechos del individuo, lo cual es muy bueno. Pero no por eso se debe olvidar la importancia que tiene para toda sociedad, cristiana o no, los roles básicos que se dan solo en la familia fundada en el matrimonio. Roles de paternidad,
maternidad, filiación, hermandad, que están en la base de cualquier sociedad y sin los cuales toda sociedad va perdiendo consistencia y se va volviendo anárquica. Quiero insistir otra vez sobre esto. Ya el documento de Puebla en 1979 nos hablaba de esto como los diversos rostros del amor. El amor paterno, el amor materno, el amor filial, el amor fraternal. Esas 4 dimensiones tan importantes. La razón teológica profunda de este ser familiar radica en que la familia es imagen de un Dios. Imagen de un Dios, nos dijo Juan Pablo II en una homilía precisamente en Puebla, que en su misterio más íntimo no es una soledad, sino una familia. Esa es la Santísima Trinidad. En su misterio más íntimo, Dios no es soledad, es familia. Y la familia está llamada a edificar el reino de Dios y a participar activamente en la vida y en la misión de la iglesia. Participar activamente en la vida y en la misión de la iglesia. Los miembros de la familia, adoctrinados por la palabra de Dios, confortados con los sacramentos y los auxilios de la gracia e irradiando el espíritu del Evangelio, vienen a ser una pequeña porción viva de la iglesia. Por eso la Madre Iglesia le gusta definir a la familia como iglesia doméstica. Iglesia doméstica. Precisamente en el año 2007, el cardenal Jorge Mario Bergoglio escribía: los padres deben dar ejemplo con naturalidad de cómo vivir la vida y las tradiciones cristianas. Los hijos deben saber que sus padres tratan a Dios todos los días, que procuran recibir los sacramentos con frecuencia y asistir a la Santa Misa los domingos y otras fiestas, que veneran al Papa y a la jerarquía de la Iglesia. También evangelizarán con su ejemplo y su palabra, transmitiendo los valores humanos y cristianos, el amor al trabajo, el sentido de responsabilidad, el respeto a los mayores, al buen nombre de los demás, el amor a la verdad, la sinceridad, la vida sencilla, austera y limpia, el saber compartir con los demás los bienes que tenemos, el ser agradecidos con Dios por todo, porque todas esas virtudes las vivió Jesucristo. Los mismos hechos que manifiestan el deterioro de la institución familiar y la desintegración de la misma terminan por poner de manifiesto de diversos modos la auténtica índole de esta institución, nos dice Gaudium et Spes en el número 47. Una institución, nos dice Puebla, que no fue abolida ni por la pena del pecado original ni por el castigo del diluvio, pero que sigue padeciendo por la dureza del corazón humano. Hay que considerar a la familia en el centro de nuestras preocupaciones pastorales. Y desde el principio, el Papa Francisco expresó, a los pocos días de elegido pontífice, vamos a hacer un sínodo sobre la familia.
Y me recuerdo que le preguntamos, Santidad, pero ya tuvimos uno en el 80 y ahí está Familiaris Consorcio. Y nos respondió, la familia ahora no es lo que era hace 30 años. Y es la verdad, es la verdad. La institución se ha ido deteriorando por la dureza del corazón humano. Por consiguiente, la familia debe estar siempre en el centro de nuestras preocupaciones pastorales. ¿Por qué? Vamos a tratar de dar algunas razones. Primera de todas, porque la familia es la cuna de la vida y la cuna de la fe. La cuna de la vida y la cuna de la fe. La Iglesia siempre ha enseñado que la familia cristiana es una comunidad creyente y evangelizadora, que testimonia la presencia salvadora de Cristo en el mundo a través de la unidad y a través de la fidelidad de los esposos y la conservación y la transmisión de la fe a los hijos. En el plan de Dios, creador y redentor, la familia descubre no solo su identidad, sino también su misión: custodiar, revelar, comunicar el amor y comunicar la vida a través de esos cometidos fundamentales que Familiaris Consorcio enumera como 4 contenidos fundamentales. Primero, la misión de la familia es vivir, crecer y perfeccionarse como comunidad de personas. Interesante, crecer y perfeccionarse, no deteriorarse. Muchas veces hay personas que piensan, tantos años de casados, ahí ya no queda nada. Al contrario, si cada año tiene que ser una meta a alcanzar de santidad y de perfección y no deteriorarse con los años. Crecer, perfeccionarse como comunidad de personas se caracteriza por la unidad y la indisolubilidad. La familia es un lugar privilegiado para la realización personal junto con los seres amados. Segundo, ser santuario de la vida, servidora de la vida, porque el derecho a la vida es la base de todos los derechos humanos y este servicio no se reduce a la sola procreación. Es ayuda eficaz para transmitir y educar en valores auténticamente humanos y cristianos. Cómo lamenta la sociedad actual es que se han perdido los valores. ¿Y dónde se perdieron? Cuando no comienzan en la familia, no se pueden después encontrar en ninguna parte. Es la familia, servidora de la vida, ayuda eficaz para transmitir los valores auténticamente humanos y cristianos. El tercer cometido fundamental, ser célula primera y vital de la sociedad. Por su naturaleza y vocación, la familia debe ser promotora del desarrollo, protagonista de una auténtica política familiar. Y por último, ser iglesia doméstica que acoge, que vive, que celebra, que anuncia la palabra de Dios. Es un santuario donde se edifica la santidad y desde donde la iglesia y el mundo pueden ser santificados. Número precioso de Familiaris Consorcio, el número 55. Esto nos daría largo tiempo para una reflexión. Ya se nos olvidó que la familia es santuario. Y ya se nos olvidó que la familia debe edificar la santidad. Y desde la familia el mundo puede ser santificado y la iglesia
puede ser santificada. El anuncio del Evangelio y su acogida mediante la fe, lógicamente, encuentran su plenitud en la celebración sacramental. La iglesia, comunidad creyente y evangelizadora, es pueblo sacerdotal revestido de la dignidad y partícipe de la potestad de Cristo, sumo sacerdote de la nueva y eterna alianza. La familia, también sacerdotal. Y claro, se nos ha olvidado la enseñanza del concilio sobre el sacerdocio común de los fieles. Algunos piensan que eso es una bonita metáfora para decir, algunos están llamados al ministerio ordenado y los demás ahí que vean cómo se las arreglan. Y me dijo una vez una señora, ¿y cuándo nos van a ordenar a nosotras? Dije, ustedes ya están muy bien ordenadas porque tienen un sacerdocio para santificar las realidades terrenas. Hay algunos que deben consagrar el pan y el vino por mandato del Señor. Hagan esto en memoria mía. Pero la gran mayoría tienen otro mandato: consagrar la vida, consagrar la familia, consagrar el trabajo, consagrar las realidades terrenas. Y ese es el sacerdocio común de los fieles. Y esa consagración no la debemos olvidar jamás. Una madre de familia, un padre de familia tienen ahí la materia para la consagración. Y es precisamente consagrar la vida familiar, que lejos de ser, como a veces se oye decir lamentablemente, un infierno. Algunos dicen así, yo vivo un infierno. Señores, eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que ustedes consagren constantemente. Esa es la iglesia doméstica. Ese es el sacramento. La familia cristiana está inserta en la iglesia, pueblo sacerdotal, mediante el sacramento del matrimonio. Ahí se alimenta, ahí vive continuamente por el Señor, ahí ejercita el diálogo con Dios mediante la vida sacramental, el ofrecimiento de la propia vida y la oración. Qué lindo el cometido sacerdotal que la familia cristiana puede y debe ejercer en íntima comunión con toda la iglesia a través de las realidades cotidianas de la vida conyugal y familiar. La familia cristiana es una vocación a la santidad y a santificar la comunidad eclesial y a santificar el mundo. Todos somos conscientes de que para seguir al Señor en el sacerdocio ministerial o en la vida consagrada hay que tener vocación. Pero se piensa que para formar familia no. Y también es una vocación. Y también es una vocación, también es una llamada de Dios. No es que todo el mundo tiene que formar familia. Atención, que algunos no tienen vocación a la familia, porque la han perdido. Todo el mundo entiende que un joven que quiere seguir al Señor en el sacerdocio ministerial debe asumir un particular estilo de vida. Pero no entienden que para tener vocación matrimonial también hay que escoger un determinado estilo de vida. Uno que vive jugando con el amor y la sexualidad está perdiendo su vocación matrimonial, la está arruinando. Pero esto no se entiende. No, ahí yo me voy a casar. ¿Y si no tienes vocación matrimonial? ¿Porque la perdiste, porque la malograste? Una actriz de Hollywood que tuvo 9 matrimonios. Eso no es vocación matrimonial, no se debía haber casado nunca. Es así, es así. Pero la gente no lo considera, no lo considera. Se piensa que, bueno,
ahí nos casamos y ahí que nos vaya bien. Es también una vocación y es una vocación que hay que cultivar. Hay que cultivar. Y los jóvenes tienen que oír esto, porque tantas veces lo que estamos viviendo, el fracaso que se está viviendo en muchas familias, es que empiezan a formar una familia sin tener vocación matrimonial, sin tener vocación al amor. Una persona que crece en el egoísmo más radical, en el individualismo, está malogrando el futuro, porque un egoísta es incapaz de amar y aunque se case, no va a aprender a amar, seguirá amándose a sí mismo. Es toda una tarea fabulosa de educación y si quieren hasta de reeducación, porque el mundo de hoy más bien deforma, no está formando en lo que se refiere al amor, no está formando, aunque se hable tanto de amor. Siempre hemos oído un refrán que dice, la caridad comienza por casa, ¿verdad? Démosle un poco de profundidad a esto. En la familia, los padres comunican el evangelio a los hijos y también lo reciben de ellos. La familia debe transmitir la fe y la transmite también a otras familias y a otros ambientes donde se desenvuelve su vida ordinaria. La familia es el ámbito estable, fecundo, de gratuidad y de amor, donde la palabra puede ser acogida y meditada poco a poco y crecer como una semilla que se vuelve un árbol grande. ¿Por qué? Porque los papeles que interactúan en la familia y que son esenciales para la vida personal y social, son esenciales en Dios mismo. La vida familiar permite recibir la revelación del amor familiar de Dios de manera inteligible. Es la fe, dice Jorge Mario Bergoglio, es la fe que se nos mezcla con la leche materna. Qué bella imagen, qué bella imagen. Una madre de fe no solo alimenta con la leche materna, alimenta con la fe a las criaturas. Por algo el camino que eligió el mismo Señor para revelarse y para salvarnos fue poner su morada en medio de la historia de los hombres, en ese centro de comunión y participación, en esa primera iglesia que fue la Sagrada Familia de Nazaret. Pensamos muy poco que la celebración de un matrimonio no es simplemente una ceremonia bella. Una vez tuve una experiencia muy interesante. Me habían pedido unos amigos que bendijera su matrimonio en Madrid. Bueno, habían hecho todo el proceso y yo le pregunté a la futura esposa, dime, ¿cómo ha sido la preparación? Me dice, sí, nos reunieron en la parroquia, nos daban estas instrucciones, pero lo que más me dolió, me dijo ella, éramos 5 parejas, pero de las 5, solo 2 lo hacíamos por fe. ¡Qué tristeza! ¿Cómo celebrar un sacramento de la fe sin fe? ¿Cómo celebrar un sacramento de la fe sin fe? Este es un desafío enorme. ¿Por qué? Porque la ceremonia es muy bella. Porque la novia debe desplegar una colita grande, como un pavo real. No es la ceremonia, no es el vestido, no es ninguna de esas cosas. Es que el sacramento hace de una familia natural una sagrada familia. Consideramos que sí, la Sagrada Familia es Jesús, María y José, pero que el sacramento nos consagra
como familia? Claro que sí, porque es acción de Cristo resucitado que salva y que consagra esa unión natural como una sagrada familia. Qué bello que los esposos entiendan que son también consagrados a Dios, que es una sagrada familia el cometido que tienen. No es más o menos, a ver cómo nos acomodamos, dicen, en el camino se acomodan las cargas. No, no es así. Es toda una vocación y una vocación preciosa. Al tratar el tema de la familia, es inevitable tocar también una realidad que hoy día en gran parte del mundo condiciona la forma de constituirse, de establecerse, de desarrollarse para cumplir tanto con sus fines básicos como con aquellos que son más altos. Y estamos hablando de un tema que es muy duro, el tema de la pobreza. Y claro que la pobreza está influyendo negativamente en la familia. Ustedes lo saben mejor que yo, la vivienda, por ejemplo. ¿Dónde va a vivir una nueva familia que comienza si solo pensar lo que cuesta un piso? Y lo que son las hipotecas, que prácticamente uno hipoteca el futuro. Son todas estas realidades que verdaderamente son muy duras. Ese fenómeno impacta a la familia. Desde el primer momento en que dos novios toman la iniciativa de formar una familia y establecer un hogar, empieza el problema de la pobreza, por lo que la incertidumbre y la inseguridad desalientan el deseo de organizar un matrimonio, de fundar una familia con dignidad, con relativa seguridad económica, para ofrecer a su prole una alternativa de educación y de oportunidades educativas mejores. La pobreza es un mal, y es un mal globalizado, por lo que su fuerza difusiva se expande como un virus y se hace complejo con características mutantes. También la familia cristiana está afectada por las consecuencias de la pobreza, poniendo en riesgo la unidad, la convivencia estable, los mínimos aceptables y decentes de la manutención y del desarrollo humano. Y entonces vienen salidas desesperadas como la migración. Nosotros sufrimos enormemente en América Central este aspecto. No hay fuentes de trabajo. Un padre de familia responsable muchas veces se va mojado, como dicen ahí, porque tienen que pasar el Río Grande para la frontera entre México y los Estados Unidos, y se van para trabajar y para mandar unas pocas remesas familiares cada mes. Hay familias en mi país que con $100 que manda el padre de los Estados Unidos tienen que sobrevivir. Y lo hacen, yo no sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Ahora bien, la familia se separa, la familia se divide. Y una persona que vive lejos de su familia solamente trabajando para mandar unos pocos céntimos a su familia de origen, poco a poco, la soledad, etcétera, hace que a lo mejor formen otra familia en el lugar de la migración. Y la primera familia se olvidó, familia incompleta, familia que lucha. Y cuando es el padre y la madre que tienen que emigrar, y cuando los chicos quedan atendidos por el abuelo o la abuela, que ponen todo su amor, pero ya una persona mayor, atender a los adolescentes de hoy es una tarea casi imposible. Y entonces vienen los chicos que se crecen y se crían en la calle. Y en la calle, ¿qué es lo que encuentran? Las pandillas juveniles. Encuentran el dinero fácil a través de la droga. No cabe duda que la pobreza está dañando enormemente
la familia. Y aquí, pues, ustedes conocen mejor que yo las realidades, pero verdaderamente es muy duro. Cuando un padre de familia dice, bueno, vámonos al pueblo porque ahí por lo menos está la casa de los abuelos. Ahí tenemos por lo menos, ¿y cuántos con la pensión de los abuelos están completando lo que necesitan para poder vivir? Quiere decir que la pobreza es un mal que tenemos que erradicar y erradicar a través de la justicia social. Y porque si no, esto atenta contra el proyecto familiar. La falta de trabajo, la carencia de medios y de capital, la escasez de facilidades para consolidar un patrimonio familiar, la sensación cotidiana de vivir en un estado permanente de emergencia y de fragilidad económica, eleva los niveles psicológicos de angustia. La moderna enfermedad de la depre, ¿verdad? Antes nosotros no conocíamos de esto. Hoy día hay que ver, hay que ver. Un cuadro hace propicio que las ideologías antinatalistas encuentren en muchos espacios ideológicos un campo fértil para sus ensayos y maniobras políticas de carácter invasivo. En muchos países parece que la ecuación a muchos hijos más pobreza tiene ya asegurada la llave de las políticas de Estado de carácter antidemográfico. Esto se difunde por todo el mundo. Y hay que ver en las culturas de nuestros campesinos que es todo lo contrario. A más hijos, menos pobreza. Porque hay quien ayude en el trabajo. Hay quien pueda trabajar. Pero las ideologías antinatalistas están ahí y van ganando espacio. Y hay personas que van a la familia ya con una mentalidad antinatalista. Siendo que no podemos evitar algo tan obvio como la pobreza y todas las privaciones, limitaciones y derivaciones que golpean la vida de las familias, tengamos en cuenta que nuestro trabajo pastoral debe incluir necesariamente información directa y exacta de todo esto. No lo podemos ignorar, tampoco vamos a hacer una imagen idílica de la familia. Es la familia real de hoy día, con los desafíos de hoy día. Y claro, ¿qué necesidad hay de evangelizar? Sobre todo a las autoridades y al gobierno, porque se debe favorecer la justicia social para que pueda haber familia digna y no considerarla simplemente como uno de los problemas más de tantos que hay. La cuestión de la pobreza o la pobreza como cuestión debe suscitar un empeño para dar esperanza, para dar aliento a la vida de familia determinada, que no puede ser un paciente terminal, no puede ser la víctima de ese mal pandémico que se llama pobreza. No, no puede ser. Al contrario. Y las políticas de Estado deben favorecer la familia y no impedirla con la injusticia social. ¿Por qué? Porque la primera escuela, la iglesia doméstica, es la familia. Hay un texto precioso del 25 de febrero del año pasado de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, orientaciones pastorales para la coordinación de la familia, la parroquia y la escuela en la transmisión de la fe. Es un documento precioso, La familia, la parroquia, la escuela deben coordinarse para la transmisión de la fe y no cada una por su lado. Y generalmente la escuela cerrada a la transmisión de la fe.
No puede ser. Eso debe ser coordinado. El tercer apartado de este documento precioso reconoce a la familia como primera escuela y como iglesia doméstica. Y cito: los padres son los principales y primeros educadores. Ellos son el espejo en el que se miran los niños y adolescentes. A veces es un espejo como el de los tiempos de San Pablo, ¿verdad? Que es borroso, que eran aquellos espejos primitivos. No, tiene que ser un espejo transparente, el primer espejo en que se ven los niños y los adolescentes. La iniciación en la fe cristiana es recibida por los hijos como la transmisión de un tesoro que sus padres les entregan y de un misterio que progresivamente van reconociendo como suyo y muy valioso. Los padres son maestros porque son testimonio vivo de un amor que busca siempre lo mejor para sus hijos. Fiel reflejo del amor de Dios que Dios siente por ellos. Y esas ricas orientaciones quieren ayudar a los padres de familia en su difícil y hermosa responsabilidad de educar a los hijos. A los sacerdotes y catequistas en las parroquias, en la paciente y apasionante misión de iniciar en la fe a las nuevas generaciones de cristianos. Así como a los profesores de religión en los centros de enseñanza estatales y de iniciativa social, católicos o civiles, preocupados y entregados a la noble tarea de formación de niños y jóvenes. Es un documento precioso que además sugiere una propuesta en el contexto de una nueva evangelización. El primer capítulo comienza analizando los distintos factores que hoy son signo y causa de un radical cambio de mentalidad respecto al valor de lo recibido por herencia y transmisión y tradición. ¿Cuáles son? Dispersión, fragmentación de la persona, modelos de referencia poco consistentes. ¿Quiénes son los modelos que se le presentan a la juventud? Artistas de cine. ¡Qué cosa! Habiendo tantísimas familias preciosas. Es un artista de cine por allá que ha tenido hijos con vientres alquilados. ¡Qué vergüenza! Esos no son los modelos, verdaderamente. Todo ello ha repercutido en los lugares de transmisión de la fe, la familia, la escuela, el ambiente, grupos de identidad eclesial. Más allá de la resignación, del lamento, del repliegue o del miedo, se alienta a la iglesia a revitalizar su propio cuerpo poniendo en el centro a Jesucristo, el encuentro con Él y la luz y la fuerza del Evangelio. Esas orientaciones pastorales, no las olviden, por favor. No las olviden, son preciosas. Nosotros queremos allá adoptarlas, porque verdaderamente es un documento precioso, pero corre el riesgo de quedarse por ahí alimento de la polilla en algún anaquel. Tenemos que darle vida. Eso es lo que ofrecen sus obispos para la nueva evangelización. Y aún reconociendo las dificultades que plantea la coyuntura actual, estamos persuadidos, dicen, de que desde una sana antropología, los niños, adolescentes y jóvenes poseen un gran depósito de bondad, de verdad, de belleza, que los antivalores reseñados no pueden ocultar ni destruir. Se advierte una sed generalizada de certezas, de valores, de objetivos elevados que orienten la propia vida. En síntesis, hay que volver al principio, y en el principio de toda historia humana está la familia. Ahora,
hablemos de la parroquia como familia. La vida de comunión de los discípulos de Jesucristo es un don que muestra su unidad a través de la diversidad, pluralidad de las naciones, lenguas, razas y costumbres, recordando que es imagen del Dios uno y trino. Cuando en la iglesia se vive el amor, las diferencias nunca dividen, sino que enriquecen la unidad centrada en torno al Papa, sucesor de San Pedro y pastor de la Iglesia Universal. Se expresa en la iglesia particular en torno al obispo y tiene su vivencia habitual en la parroquia y sus comunidades. Sin olvidar la familia, iglesia doméstica, lugar en que vivimos y aprendemos por vez primera la gratuidad del amor y la alegría de la comunión. Qué linda es la fiesta de la madre, ¿verdad? Es muy bella. Pero la fiesta de la madre, para que una madre llegue a recibir tal vez unas líneas de una hijita o de un hijito que le dice, feliz día mamá, han pasado años de pura gratuidad. De pura gratuidad. Y esto muy poco se enfatiza. Cuando la cuarta conferencia del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo se reunió en 1992, nos dijo, la parroquia, comunidad de comunidades y movimientos, acoge las angustias y esperanzas de los hombres y anima y orienta la comunión, participación y misión. La parroquia no es principalmente una estructura, un territorio, un edificio. Ella es la familia de Dios y la fraternidad animada por el espíritu de unidad. No se habla de una familia y de una parroquia abstractas. Se habla de la familia y la parroquia en las que está sembrada la fe en Jesucristo. Y desde esos centros se sigue iluminando y dando vida. Y el concepto no ha cambiado. La parroquia sigue siendo el centro de vida profunda de nuestro pueblo. Aunque las estadísticas muestren muchas veces que decrece la participación en ciertas costumbres, ciertos ritos, la gente sigue valorando si la parroquia cultiva relaciones básicas de la familia. Ahí se bautizan los chicos, ahí se bendicen los matrimonios, ahí se visitan los enfermos, ahí se acompañan las familias cuando entierran a sus muertos. Si sabemos acoger a los pobres como hermanos, si tenemos la puerta abierta como el Padre misericordioso para todos los hijos pródigos que vienen arrepentidos. La parroquia lleva el centro de la vida eclesial a todas las periferias, las de la pobreza, las de marginalidad, las de la lejanía de los grandes centros de vida política, económica y social, a las periferias existenciales del nacimiento, de la muerte, del pecado y de la gracia. Para la parroquia como para la familia, el miembro alejado es aquel que más preocupa, es al que hay que ir a buscar, es al que hay que acoger y ayudarlo a su retorno al seno del hogar, sea para siempre. Por eso tendremos que arriesgarnos, nos dice el Papa Francisco, a salir fuera de nosotros también, ponernos de misión, salir. Hace falta una iglesia en salida que se reencuentre consigo misma en las periferias, no una iglesia autorreferencial y nostálgica de tiempos mejores, donde traer a los 4 despistados que aún se prestan a entrar en reliquias del pasado. No, lo primero hay que, lógicamente, salir misionando.
La iglesia existe para dar vida y darla en abundancia. Y ese dar la vida y darla en abundancia es la evangelización. El día en que hagamos esto será cuando se vuelvan a llenar las iglesias. Cuando a ellas lleguen conversos y no simples turistas. Gente que le encanta el arte, pero están despistados en la fe. Parece que lo único que conseguimos atraer hoy en día serán los turistas. De ninguna manera. Queremos atraer la fe, porque la familia y la parroquia es centro de fe. Por eso la parroquia en clave de familia y la familia en clave de parroquia es muy interesante. Y a mí me encanta que ustedes hayan escogido este tema en las jornadas pastorales, en las jornadas de estas terceras jornadas, porque es un tema central, es un tema que no podemos dejar. ¿Por qué nos hace bien contemplar la familia y la parroquia en su centralidad? ¿Por qué? Porque como decíamos, la centralidad de la familia y de la parroquia es una centralidad concreta, histórica, situada, una centralidad común que le ha abierto espacio a la gracia. Esta realidad ha gestado una cultura evangelizada, ha centrado una cultura, una manera de vivir el evangelio inculturada. Todos estos tesoros artísticos de Toledo no son una onda, cualquiera de las ondas que han pasado en la literatura, en el arte, en la pintura, en la escultura, no, son reflejo de fe. Lo que encontramos en cada una de estas pinturas es profunda fe. La fe de un pueblo que no se puede perder. Por eso la centralidad hacia la cultura y a nuestra fe es una fe que se incultura. Para inculturarse bien y profundamente, la fe entra en comunión con esos centros en que se gesta la cultura, se alimenta la cultura, se inculca en los corazones y se vuelven instituciones. Por eso es necesario que destaquemos la complementariedad entre parroquia y familia. Dos dimensiones que encuentran un lugar insustituible. La familia nos da la vida. La parroquia nos da el amor. La familia nos da la vida, la parroquia nos cultiva la fe. El Papa Juan Pablo II Santo nos indicaba el remedio contra la acción disolvente de las sectas. Poner en el centro de todo a la persona, en su dimensión comunitaria y de apertura a lo trascendente. Por eso es que vemos el remedio que propone Juan Pablo II, no solo como apropiado contra las sectas, sino también para hacer frente a un aspecto de la globalización que tiende a disolver valores e instituciones para tratar a las personas simplemente por el consumo, por el clientelismo. Contra este peligro, la parroquia y la familia son ámbitos privilegiados de la relación entre persona, cultura y fe. Y voy a ir ya aterrizando porque el reloj es implacable. La centralidad de la parroquia, siendo el Papa actual, todavía arzobispo de Buenos Aires, comentando el tema de la centralidad de la parroquia, escribió: la vida social misma de nuestro continente se fue gestando parroquialmente. Qué interesante, ¿eh? La vida social de nuestro continente se fue gestando parroquialmente. Con la parroquia que centra la ciudad recién fundada o conquistada, y con la parroquia que crea la ciudad misma
ahí donde no había centro alguno. El centro espacial y temporal en torno al cual se comienzan a gestar los pueblos y ciudades es la cruz. No el monolito del dominador, es la capilla, antes o al mismo tiempo que el cabildo. Y por supuesto, mucho antes que los bancos, ciertamente. Me remito también a los pueblos de América que llamamos a España madre patria, decía él. Así, la historia del pueblo de Dios en nuestras tierras se ha ido tejiendo y gestando en torno a la parroquia, ese centro espiritual que ponía a todos sus hijos como iguales ante el Padre Dios. El nombre de cada uno de nuestros pueblos y ciudades se esconde en las capillas e iglesias dedicadas al Señor, a Nuestra Señora, a los santos patronos tutelares de cada lugar. Qué lindo es saber que hay capitales que se llaman Santiago, que se llaman Santa María, que se llaman Santo Domingo. Y si nos vamos a California, ahí encontramos toda la corte celestial. ¿Qué significa esto? Significa una profunda inculturación de la fe. No es simplemente que los misioneros iban sembrando nombres, no, una profunda inculturación. La estrecha relación entre las familias y la parroquia sigue estando presente en los pueblos pequeños del interior de nuestros países y también en el imaginario del pueblo fiel de Dios, que muchas veces en las grandes ciudades que han crecido sin planificación, el único centro visible suele ser la capilla parroquial. Nuestros grandes santuarios son innegablemente centros, espacios temporales donde nuestro pueblo fiel se aúna y se recentra tal vez una vez al año en cada peregrinación y cada familia en sus tiempos fuertes particulares. El fenómeno de Santa María de Guadalupe, por ejemplo, que por más que los ateos hayan querido eliminarla, es imposible, está en el tuétano, está en la médula ósea de los creyentes. Así como la familia es el espacio cultural natural abierto a la fe, la parroquia es un espacio cultural, religioso, histórico, abierto a la fe. Aquí vale la pena reflexionar, por ejemplo, en la pastoral de los santuarios, con su acogida, con su apertura a todos, con la gratuidad y facilitación de los sacramentos, con el clima de fiesta y hermandad que reina en ellos. Tienen mucho que enseñar a cada parroquia, que no debe entrar en competencia con otros tipos de movimientos y comunidades, sino buscar ser el espacio común para todos. Y eso implica una gran actitud de servicio y de siembra. Servicio y siembra. Entonces, la familia en la parroquia y la parroquia en la familia. Aquí está ese gran desafío de anunciar a Cristo a nuestros pueblos para que tengan vida plena. Quiero simplemente terminar con una cita también del cardenal Bergoglio. Recentrarnos es tener el coraje de recordar, llegando hasta las periferias más antiguas del pasado de todas nuestras culturas, para reconocer ahí con memoria agradecida la presencia del Espíritu. Esta tercera jornada nuestra debería suscitarnos una memoria agradecida por todo lo que nos dejaron los primeros evangelizadores, una memoria agradecida de esta inculturación de la fe,
Recentrarnos es tener el coraje de salir a las periferias del futuro, confiados en la esperanza de que el Señor viene a nosotros lleno de gloria y de poder. Yo es lo que les deseo, mis queridas hermanas y hermanos. Ustedes que tienen ese privilegio en cada rincón de Toledo, en cada rincón de los pueblos de aquí, de esta querida diócesis, ustedes se encuentran en inculturación de la fe. Que esto sea una gran motivación para que sigamos en la inculturación del Evangelio en estas nuevas culturas que están surgiendo, pero que no podrán surgir sin el Evangelio de Cristo. Amén.